¿Querés saber por qué se pierde la erección? Soy el urólogo Mauro Carrillo y hoy vamos a hablar de las 5 enfermedades que arruinan la erección de millones de hombres en todo el mundo. Quédate hasta el final porque algunas de ellas quizás no las tenías en mente y son más comunes de lo que te imaginabas. Y antes de entender por qué se pierde la erección, debemos comprender cómo se produce. La erección es un fenómeno en el cual el pene cambia de longitud, de grosor y de rigidez, lo que va a permitir la penetración. Para que esto ocurra, en primer lugar, necesitamos un ambiente adecuado. Voy a volver a este concepto un poquito más adelante para que lo entiendas mejor. Cuando se estimula la piel de los genitales, se activa un reflejo que envía señales a los nervios que van al pene. Pero no todos los estímulos son físicos. Recordar una noche romántica con tu pareja, ver un video erótico, imaginar una fantasía o besar a una persona pueden ser estímulos que van a desencadenar una erección. Sea cual sea el estímulo, va a provocar la misma reacción, una estimulación de los nervios que van hacia el pene, y esta estimulación de los nervios va a producir vasodilatación. Dicho en palabras más sencillas, las arterias que llevan sangre al pene se van a dilatar, que sería lo mismo que ocurre cuando en un canal de riego se abre una compuerta y pasa el agua. Es aquí donde entra en juego la estructura del pene, ya que esta entrada mayor de sangre va a producir un aumento en el tamaño del pene. Cuando la estructura funciona correctamente, este mismo aumento en el tamaño del pene va a comprimir las estructuras venosas que sacan sangre del mismo. Esto va a provocar que el flujo de entrada de sangre al pene sea mayor que el de salida. Por lo que podemos resumir que los actores principales en el proceso de erección son los estímulos, los nervios, las arterias, la estructura del pene y las venas. Y seguro recordarás que al principio te dije que había algo muy importante. Para que todo esto funcione necesitamos un entorno adecuado. En primer lugar, los niveles de testosterona correctos son fundamentales para que toda esta maquinaria funcione de manera apropiada. Y algo fundamental, en situaciones de estrés extremo o de peligro, el cuerpo prioriza sobrevivir y no reproducirse. Imaginemos una situación extrema, por ejemplo, un incendio forestal. Si de repente estás teniendo relaciones con tu pareja y se prende fuego todo, lo que vas a querer es sobrevivir, por lo que vas a detener tu relación para escapar. Y aunque esto parece una situación un tanto irreal o poco frecuente, hay situaciones mucho más comunes que funcionan de la misma manera. El estrés del día a día, los problemas de pareja o tener exigencias, por ejemplo, querer quedar bien con alguien que te vas a ir a la cama, son factores que desencadenan la misma respuesta hacia el estrés. En otras palabras, hacen que el cuerpo destine su energía a sobrevivir y escapar y no a la reproducción, por lo que situaciones de estrés o de supuesto peligro van a provocar una pérdida de la erección. Algunos ejemplos de esto que te estoy comentando son salir con una pareja nueva y tener la exigencia de quedar bien, ponerse muy nervioso a la hora de colocarse un preservativo, o sencillamente haber discutido con tu pareja y quizás que la relación no esté del todo bien, o tener poco diálogo, lo cual obviamente no va a generar un entorno adecuado. Estas son algunas causas que pueden provocar una pérdida de erección, pero no son las únicas. La lista de enfermedades que pueden provocar una alteración de la erección es casi infinita, es súper larga. Es por eso que seleccioné 5 de las enfermedades más comunes y te las voy a explicar con detalle para que puedas conocerla y no solo mejorar tus erecciones, sino prestarle atención a tu salud, porque muchas de estas causas tienen algo oculto detrás. Ahora sí, vamos a estudiar un poquito. En primer lugar, vamos a hablar de una condición muy peligrosa e ignorada por muchas personas, el sedentarismo. Hace muchos siglos los humanos teníamos que movilizarnos grandes distancias para cazar o hacer un esfuerzo importante para poder cultivar y cosechar nuestro alimento o sencillamente para tratar de resguardarnos del clima. Hoy en día todo es muchísimo más fácil ya que tenemos teléfonos celulares, televisión y actividades para hacer, pero lamentablemente nos olvidamos de algo fundamental que es el movimiento. La actividad física no es algo que solamente es divertido, sino que tiene un montón de beneficios para el cuerpo. Y más que beneficio, es la encargada de regular muchísimas funciones del organismo. Controla la tensión arterial, mejora la circulación, reduce el estrés, aumenta la masa muscular, mejora los niveles de azúcar e incluso podría mejorar las erecciones. En este trabajo científico revisaron 11 artículos evaluando a más de 1100 hombres. Estos científicos vieron que hacer actividad física por 30 a 60 minutos, de 3 a 5 veces por semana por al menos 6 meses, podía mejorar notablemente las erecciones de los varones. Y este beneficio era bastante más notable en aquellos que tenían una severidad mayor, es decir, una disfunción eréctil de una gravedad más importante. Estas mejoras eran mucho más evidentes en aquellos varones que tenían una disfunción eréctil de mayor importancia. Algunas ventajas de la actividad física son que mejoran la circulación, así como disminuye también el estrés, que es algo importante y como te comentaba recién, nos permite combatir la obesidad, así como también regular la inflamación del organismo. Y pensemos, con lo barato que es hacer actividad física, es una excelente medida a nivel de población, no solo para mejorar las erecciones de toda la comunidad, sino para mejorar la salud integral. Y ahora quiero que reflexionemos juntos una pequeña cosita. ¿Tenés algún conocido, amigo, demás,
que dice no tengo tiempo para hacer actividad física, no puedo incorporarlo en mi rutina o alguna frase de ese estilo? No incorporar la actividad física en nuestra rutina cotidiana es equivalente a que un auto de Fórmula 1 no se detenga a boxes para poder repararlo. Te imaginarás que ese auto no va a completar la carrera. Lo mismo sucede con nuestro organismo. Si no nos tomamos el tiempo para hacer actividad física y lo incorporamos como una prioridad en nuestra rutina, nuestro organismo va a tener consecuencias. No solamente una mala erección, sino un mal estado de salud. Y realmente no necesitas ser un maratonista o tener que competir en un triatlón. Sencillamente con hacer actividad física 3 veces por semana, al menos unos 30-40 minutos, ya estás ayudando a tu cuerpo a mejorar un montón de aspectos de su funcionamiento. La segunda enfermedad de la que vamos a hablar es la diabetes mellitus. Este trastorno metabólico es una de las enfermedades más comunes que existen en la población y sin duda es una de las que más problemas causa. La diabetes se caracteriza por una elevación en las concentraciones de azúcar en sangre por un defecto en la acción de la insulina. Y te preguntarás, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona secretada por el páncreas que se encarga de incorporar el azúcar que hay en la sangre dentro de las células, manteniendo así los niveles de azúcar en sangre bajo control. ¿Y qué pasa si tenés el azúcar alto? Realmente la hiperglucemia puede causar un sinfín de problemas. Uno de los factores involucrados más importantes en este proceso es el estrés oxidativo. Los radicales libres son como si fueran pequeñas chispas o brasas que van a estar por tu organismo. Cuando hay una hiperglucemia se producen muchos radicales libres, entonces es lo mismo como si tuvieras montones de chispas o pequeños incendios en todo el organismo. Estos fueguitos van a ir dañando un montón de estructuras: corazón, nervios, vasos sanguíneos, ojos, el proceso de cicatrización e incluso alteran la inmunidad. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la erección? Muy simple, como te dije al principio, estamos dañando dos de las estructuras más importantes en el proceso de erección: los nervios, que son los encargados de dar las señales, y los vasos sanguíneos. Es decir, que cuando hay una diabetes mal controlada durante mucho tiempo, no solamente va a llegar poca sangre al pene, sino también se van a alterar los estímulos que generan la erección, siendo los pacientes diabéticos bastante complejos de tratar. Y un dato no menor es que muchas veces la diabetes no genera síntomas, o quizás son síntomas leves, como un aumento en el apetito, sed o tener que orinar muchas veces. Para establecer un diagnóstico debemos hacer estudios en sangre. Y afortunadamente estos estudios no solo permiten diagnosticar la diabetes, sino las fases previas, por ejemplo la resistencia a la insulina. Son 3 los estudios más utilizados. En primer lugar, la glucemia en ayunas, que es una muestra de sangre obtenida después de varias horas de ayuno, que tiene la ventaja de ser bastante simple de realizar, aunque por ahí los valores pueden ser un poco confusos. Por ejemplo, una persona que hizo un ayuno muy estricto quizás tiene una glucemia en ayunas normal, cuando todo el resto de los días ha tenido una glucemia alterada. Es por eso que también podemos dosar la famosa hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada nos da un parámetro de cómo estuvieron esos niveles de glucemia durante los últimos 3 meses, y por eso lo utilizamos mucho en el seguimiento de esta enfermedad. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene una glucemia de 90, que es un valor bastante bien, pero su hemoglobina glicosilada capaz que está de 8, lo cual está sumamente elevado. Y el tercer estudio, que es un poco más incómodo, pero da muchísima información, es la curva de la tolerancia oral a la glucosa, donde se mide la glucemia 2 horas después de tomar una sobrecarga por vía oral de glucosa. Con esto no quiero marearte con datos sumamente técnicos o quizás asustarte, pero quiero transmitirte un mensaje. Una diabetes diagnosticada a tiempo y controlada realmente no trae grandes complicaciones. El problema es cuando tenemos una diabetes y no tomamos la responsabilidad de controlarla, o peor aún, cuando ni siquiera la hemos diagnosticado. Déjame un comentario si te gustaría que haga un video específico sobre diabetes, erección y salud en general. La sangre circula por los vasos sanguíneos a una presión determinada que le permite llegar a los distintos tejidos y de esa forma suministrar nutrición y oxígeno. Cuando la presión arterial se mantiene elevada de forma prolongada por encima de 130 y 80 milímetros de mercurio, se produce daño a nivel de los vasos sanguíneos y, por supuesto, esto va a traer aparejado aumento del riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipertensión? La edad avanzada, la predisposición genética, el exceso en el consumo de sodio, el tabaquismo, alteraciones en los riñones, alteraciones hormonales. Y repetimos la pregunta: ¿cómo es que la hipertensión afecta a las erecciones? Es muy simple. Estos vasos sanguíneos que están sometidos a una tensión arterial constante muy elevada empiezan a alterar su estructura. Y dentro de esas alteraciones se empieza a disminuir el calibre, lo que disminuye el aporte de flujo sanguíneo a los distintos tejidos. Entre esos tejidos, el pene. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la tensión arterial? En primer lugar, medidas generales: no fumar, hacer actividad física y disminuir la cantidad de sodio en las comidas. Y si con esto no podemos regularlo, debemos pasar alguna medicación. Obviamente, esta medicación debe ser indicada por un especialista, pero mucho cuidado porque muchos medicamentos para la presión arterial pueden disminuir las erecciones. Eso te lo voy a explicar un poquito más al final del video. Te presento a mi mayor enemigo, el tabaco.
El cigarrillo contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva. Pero ese no es el único componente. El humo del tabaco puede tener hasta 70.000 sustancias químicas distintas, de las cuales 70 son cancerígenas. Y no solamente son cancerígenas, sino que pueden provocar daños en múltiples tejidos. De hecho, el tabaquismo es el principal factor de riesgo de un montón de enfermedades como el cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de lengua, cáncer de pene y por supuesto un montón de otras enfermedades. Cuando una persona fuma, el humo ingresa por las vías respiratorias y hace que contacte con todas esas porquerías que tiene el humo. No solamente exponiéndolo a un riesgo de cáncer, sino también dañando a nivel estructural. Por lo que el cigarrillo cuando ingresa a los pulmones es el principal factor de riesgo para EPOC y enfisema, enfermedades sumamente severas. Todas esas sustancias que están en el humo empiezan a absorberse por los pulmones y pasan al torrente sanguíneo. Y por supuesto el torrente sanguíneo los distribuye por todo el organismo. Luego de que ha contactado todas las células de nuestro cuerpo, se excreta por las vías urinarias. Por lo que todos estos tóxicos han contactado absolutamente por todo el cuerpo, no solamente los pulmones. Pero antes de que te explique un poco más, en 3 segundos me hago un café mientras vos te suscribís al canal. Está recaliente. Como te estaba diciendo, esos tóxicos que se absorbieron en el torrente sanguíneo se van a excretar por los riñones, lo que hace que toda la orina contacte con las vías urinarias y por supuesto eleva el riesgo de cáncer de la vía urinaria. Y a nivel de los vasos sanguíneos provoca radicales libres, como te explicaba más temprano, que son todos estos pequeños fueguitos, incendios que van dañando las estructuras. Ese daño repetitivo que hace el cigarrillo provoca una disminución en el calibre de los vasos. Por supuesto, si esa persona que fuma también es hipertenso y encima tiene una diabetes mal controlada, el daño es muchísimo peor. Esta disminución en el calibre de los vasos va a provocar una menor entrada de sangre al pene y una menor respuesta del cuerpo. Pero préstame muchísima atención. Como verás, todos estos factores de riesgo y complicaciones no son solamente de las erecciones, sino de enfermedad cardiovascular. Un problema de erección podría anticipar por mucho tiempo a un problema realmente más serio como puede ser un infarto. Y este es el mensaje que te quiero transmitir. Un varón de más de 50 años que consulta por un problema de erección, que es fumador, diabético, sedentario y que está muy preocupado porque no se le para el pene, lo que menos tenemos que hacer es pensar en solucionar rápido ese problema de erección, sino que tenemos que ver qué hay detrás de todo eso. Probablemente ese varón, si uno no está atento, puede tener un infarto en los próximos años si no toma el volante de su vida y cambia sus hábitos. ¿Y por qué es tan difícil dejar de fumar? Básicamente porque tenemos 3 escalas de dependencia. En primer lugar, la dependencia física que produce la nicotina por esta sensación de placer inmediato. En segundo lugar, la dependencia conductual. Por ejemplo, uno se acostumbra a fumar un cigarrito después de tomar un café o después de tener relaciones, por ejemplo, y eso hay que cortar esa especie de conducta. Y en tercer lugar, y la más importante, la social. Por ejemplo, se juntás con tus amigos y sabes que tus amigos fuman, vas a fumar. O por ejemplo, salís al campo a pasear un poco y te dan ganas de fumar. Es importante que a la hora de dejar de fumar tenemos que trabajar sobre las 3 esferas de la dependencia. Si te interesa que haga un video más específico sobre dejar de fumar, déjame, quiero dejar de fumar en un comentario y de esa forma te voy a avisar cuando lo tenga. Pocas personas, incluso pocos médicos, conocen a la enfermedad de la Peyronie. Este trastorno se caracteriza por la aparición de una curvatura exagerada del pene junto con acortamiento, dolor durante las erecciones, deformación y por supuesto en casos severos disfunción eréctil. La prevalencia realmente no se conoce con exactitud. De hecho, los trabajos hablan que hay una prevalencia entre 0.4 y 20% de la población. Esta discrepancia entre los dos valores probablemente se deba a una falta de diagnóstico, porque como te dije, muchas personas no lo conocen. Y en muchas ocasiones los síntomas son bastante leves y pueden pasar desapercibidos. Pero otros varones pueden tener realmente una alteración severa de su calidad de vida cuando no se conoce y no se trata esta enfermedad. El diagnóstico es clínico y se hace con un buen interrogatorio buscando deformación, desviación de la curvatura, acortamiento, dolor en las erecciones o disfunción eréctil. Todos estos síntomas se producen por una alteración en la estructura del pene. Los tejidos internos del pene tienen una característica muy particular y es que son bastante elásticos pero a la misma vez son bastante resistentes. Esto hace que cuando se llenen de sangre, la sangre quede contenida pero tenga cierto grado de elasticidad. Cuando se altera esta estructura, por ejemplo con un tejido más fibroso, que es la famosa placa que aparece en el Peyronie, la función del pene puede cambiar. Si este es el pene y aparece una capa fibrosa, se produce una cicatriz que puede curvarlo. Y de la misma forma, esa cicatriz puede alterar el mecanismo de contención de la sangre.
provocando fuga venosa y pérdida de la erección. La enfermedad de Peyronie tiene dos fases principales. La fase activa, que es cuando suele haber dolor y empieza a deformarse el pene, y posterior una fase de estabilización donde los síntomas se mantienen justamente sin muchas variaciones. Son pocos los tratamientos que tienen evidencia científica y trata de no caer en estafas porque en internet está lleno de tratamientos supuestamente milagrosos, aunque algunos tratamientos podemos utilizarlos con cierto grado de precaución. Pero lo más importante es tratar de solucionar y mejorar la calidad de vida de la persona que tiene esta curvatura. Y es por eso que en caso de tener una curvatura que no permite la penetración o que causa mucha molestia, uno tiene que recurrir a una cirugía. Y para poder realizar esa cirugía debemos estar seguros de que la enfermedad ya no está activa y que tiene una estabilidad de varios meses. A modo de regalo por haberte quedado hasta el final del video, quería comentarte que hay muchos medicamentos que pueden causar disfunción eréctil. Algunos no son tan comunes del día a día, mientras que otros se usan pero de forma exagerada. La lista realmente es interminable y probablemente te haga un video al respecto, pero te voy a comentar algunos. En primer lugar tenemos los psicofármacos. Muchos psicofármacos pueden provocar una alteración de la erección y también pueden alterar la libido, por lo que la persona que no tiene libido, deseo sexual, tampoco va a tener erección. Los medicamentos que se utilizan para mejorar la presión arterial también pueden provocar una falta de erección. Tenemos también algunas drogas que no son fármacos, sino que son drogas de uso recreacional o ilícito, y entre esos tenemos, por ejemplo, la marihuana, tenemos las drogas sintéticas como el MDMA, o incluso el consumo excesivo de alcohol también son causales de disfunción eréctil. Los diuréticos como la furosemida y la hidroclorotiazida también pueden provocar una pérdida de erección, de la misma forma que los fármacos beta bloqueantes como el propanolol. Y algo que quería decírtelo y voy a hacer un video muy específico de esto, los tratamientos para la caída del cabello actúan a nivel de la testosterona. Y aunque se hace a nivel local, en muchos varones puede traer consecuencias y entre esas, disminución de la libido y pérdida de la erección. Por lo que si estás como yo, que estás un poco calvo y vas a hacer un tratamiento con finasteride o dutasteride, tenelo en cuenta. Voy a armar un video específico sobre esto y no solo te quiero explicar eso, sino que hay un porcentaje muy bajo de varones que puede tener disfunción eréctil y pese a suspender la medicación puede persistir. Y es el famoso síndrome post-finasteride. Pero claramente esto nos excede el video y mira alguno de estos dos para seguir informándote.